¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con nuestra lectura dirigida en la carta a los romanos, en la última parte, hablando de nuestra vida espiritual. Habíamos hablado la última vez acerca del amor y nos detuvimos bastante en el tema del amor como para tener tema de reflexión durante toda la semana. Hoy vamos a seguir con el versículo 11, que es lo que viene a continuación de lo del amor. Entonces, en el capítulo 13 de Romanos, el versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es interesante este tema recurrente en la palabra de Dios que nos exhorta a conocer el tiempo. El Señor, cuando conversó con los fariseos, los trató de hipócritas y le dijo que la hipocresía en qué estaba, en que sabían distinguir el aspecto de los cielos y de la tierra y cómo no distinguirse este tiempo. Es decir, habían cometido el pecado de no unir lo que la palabra de Dios decía y que ellos la conocían con la realidad que estaban viviendo. Entonces, en ese divorcio, se encontraban con el Mesías, pero ellos tenían interpretaciones preconcebidas acerca del Mesías, estaban en el tiempo, pero negaban que Jesús fuese el Mesías. Y Jesús le tiene que decir que eran hipócritas porque saben distinguir en el tiempo climático las señales y no saben distinguir las señales en el plano espiritual. Un poco eso que Jesús recriminaba, aquí se confirma también para nosotros, y esto conociendo el tiempo. El cristiano tiene que saber analizar la situación social en la que está viviendo. ¿Por qué? Porque tiene que unir y hacer de puente entre la palabra de Dios y la realidad. Alguna vez enseñando esto, decía, tienen que tener la Biblia y leerla todos los días, y tienen que leer los diarios también todos los días. Es decir, tenemos que conocer bien la Biblia, pero tenemos que aplicarla a la realidad. Y para aplicarla a la realidad, yo tengo que saber qué es lo que está pasando. En qué momento espiritual se encuentra la sociedad. Muchas veces, las situaciones que vive un pueblo están relacionadas directamente con el estado espiritual que está viviendo ese pueblo. Y en este momento creo que todos tenemos que analizar la realidad que nos rodea. Ahora, el Señor habló acerca de señales, las señales de su venida. Y si acá se nos dice que tenemos que conocer el tiempo y tenemos que levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, se está refiriendo justamente a esas señales que el Señor dio como el fin de la historia. Por supuesto que tendríamos que ir a los evangelios, sobre todo al evangelio de Mateo y de Lucas, donde están los sermones donde Jesús, o el sermón donde Jesús habló de las señales. Pero hay que tener cuidado con la interpretación. ¿Por qué? Porque Jesús contesta 3 preguntas que le hacen los discípulos, porque él habló de la destrucción de Jerusalén, y entonces le preguntaron ellos cuándo serán estas cosas, y qué pasará en el final de la historia, y cuáles serán las señales de tu venida. Y hay que buscar las 3 cosas y no mezclarlas entre sí. Ahora, la palabra de Dios nos advierte algo cuando trabajamos con estos temas que tienen que ver con el futuro. La Biblia no es una bola de cristal que nosotros tenemos para decirle a la gente lo que va a pasar. La Biblia es la palabra de Dios y tenemos que manejarla con sumo respeto. Cuando los discípulos quisieron indagar con Jesús en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, le preguntaron por la restauración de Israel, si era ese tiempo. El Señor le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero van a recibir poder. Es decir, ustedes tienen que dedicarse a trabajar,
pero tengan cuidado con no querer hacer de la fe simplemente esto. Hay cosas que pertenecen a Dios. En el capítulo 24 de Mateo, el Señor dijo acerca de su venida: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Lo que quiere decir que no podemos hacer agorerismos diciendo en tal fecha viene el Señor, en tal momento viene el Señor. Porque la Escritura nos marca el lugar. Y cuando comenzamos el libro de Apocalipsis, se dice también claramente que es bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan todo esto. Quiere decir que la palabra esa está para escucharla, para leerla y para guardarla en nuestro corazón. Con ese sumo cuidado que tenemos que tener, entonces vamos a hablar acerca de el tiempo del fin, porque aquí dice que tenemos que conocer el tiempo, en qué momento estamos viviendo. El Señor Jesucristo señaló que el tiempo del fin es un tiempo, en primer lugar, de confusión religiosa. Me refiero al capítulo 24 de Mateo, donde dice, en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mirad que nadie os engañe. Él está diciendo, mire, va a haber confusión religiosa. Se van a levantar muchos que van a decir, Cristo está acá, soluciones mágicas a los problemas espirituales, y dice, tengan cuidado porque nosotros no podemos mirar que nadie os engañe. La segunda es que va a haber convulsiones políticas, oiréis de guerras y de rumores de guerra, y la tercera, que va a ser un tiempo de catástrofes también. Y entonces ahí el Señor dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pero aclara que todavía no es el fin. Es decir, que todavía no es el fin, que son las señales que nos van anticipando el fin. De acuerdo a las palabras de Cristo, estamos en ese último tiempo. Las señales se están cumpliendo. Estas señales se están cumpliendo. Ahora, ¿qué debemos hacer? En Lucas el Señor dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra salvación está cerca. Quiere decir que en este momento el cristiano tiene que erguirse, ponerse de pie y avanzar, porque nuestra salvación está cerca. La noche está cerrada. Avanzada, lo dice en el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Es un llamado a la santidad. Las tinieblas, la oscuridad es el pecado. Cuando uno se ubica allí, nadie lo critica, uno se une al rebaño, la gente lo aplaude. Pero el asunto es que nosotros no somos hijos de la tiniebla, sino de la luz. Y dice, ubíquense ahí, en ese lugar. Esto es algo que Pablo va a repetir en la carta a los Efesios y lo va a repetir en la carta a los Colosenses de diferentes maneras. Que nos despojemos, que nos vistamos. Y es lo que está diciendo aquí. Nos está diciendo que la noche está avanzada, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y después llegan tres imperativos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borrachera, no en lujuria, lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis a los deseos de la carne. Andemos como de día, es decir, en esa lucha entre la luz y las tinieblas, nosotros tenemos que estar en la zona de la claridad. Andemos como de día, vestidos, mostremos a Jesucristo. No solo hablemos, sino mostremos a Jesucristo. No proveáis, no alimentemos las cosas malas en nosotros. Hay tres imperativos que se presentan no como la tarea acabada, se presentan como algo que nosotros tenemos que continuamente buscar. Andar de día, claridad, transparencia en todo lo que somos, vestirnos de Jesucristo y no proveer a los deseos de la carne. Tenemos recursos espirituales para este tiempo, usémoslo en la vida diaria y vivamos entonces una vida de bendición.